Bien, sí, señora. Ah, bueno, mis niñas. Ya Parece aporta muy mi... Profe, yo tengo una pregunta, es que tengo Sí. una inquietud. Dime, niña. Lo que pasa es que, eh, pues no sé, niñas, yo le quiero hacer eso como manera de sugerencia al otro profe, pero pues le quería preguntar a la profe primero. Es que no ¿Sí? estoy segura, tú dónde fue que, o sea, que, ¿cómo decirlo? Como que medio o qué página usaste para hacernos el primer parcial. Es que acabamos de tener un problema gigante con el otro profesor, entonces es para sugerirle que haga el parcial por donde tú lo hiciste. No, pero a él no se le puede sugerir nada porque él ya lo tiene y no fue un problema grande, o sea, el problema grande fue la gente que se pone a pelear. Él ya No, tiene pues es que no su era necesario evaluación, repetir el parcial. ya tiene su evaluación como tal para hacer su método. Pues yo tengo dos opciones, o el formato para el de mañana, o el formato de Gmail Ese. o la plataforma. Quiero usar los dos, por si se presenta algo. Como ya probamos con uno, luego, ¿qué les pasó? Es que él nos dio como o sea, un tiempo. Él siempre nos da, es 20 minutos para, pues, para responder el parcial y eso. Después de eso nos da unos minutos para tomarle las fotos a las respuestas y enviarlas al chat del grupo. Pero entonces hubieron personas que terminaron, que, o sea, que respondieron las preguntas y enviaron de una vez las respuestas. Y pues el profesor dijo que era hasta cierto minuto en específico y las personas pues como que no, o sea, no sé, no entendieron o pues supongo yo que fue que no entendieron bien y pues obviamente el profesor dijo que ya cancelaba ese parcial y que mañana nos hacía otro. Entonces unos compañeros pues estaban diciendo que qué pasaba si, digamos, se volvía a presentar lo mismo, que dentro del tiempo que él nos daba o por fuera de este también, las personas envían los mensajes que si entonces así no se iba a volver a repetir el parcial y una cosa y la otra. Entonces, pues yo desde el primer día que tú nos hiciste el parcial, le iba como a manera de sugerencia decir al profesor que usara tu mismo, digamos, como Metodología. mecanismo, porque yo busqué en internet como eso es Google, no sé qué, cómo se llama esa cosa, pero pues yo le iba a decir al profesor que usara ese porque es más fácil, es más rápido y pues como que no pierde, digamos, con el tema de las preguntas, de las respuestas y es mucho más fácil. En cambio, pues no sé, a mí personalmente se me hace que el método que él maneja es como más complejo Sí. y más demorado. En cambio, el otro es más rápido, es como uno en 5 minutos ya pues tiene el parcial hecho. Pero pues él sí es un poquito, digamos que difícil de hablar porque no se deja hablar precisamente. Entonces, eh, Mm. digamos que tenemos varios problemas con él por eso. Sugerirle entre todos que es lo mejor, llegar al acuerdo. Yo, Ujú. por ejemplo, mañana nos saludamos y pues les doy la bienvenida, inician su examen y ya nos vemos hasta nuevamente el miércoles que socialicemos notas. Bueno, entonces van a tener todo el tiempo. Mañana cambio la temática, ¿sí? Pero tengo las dos Señora, opciones. Si se presentara algo, están las dos opciones, el formato de Gmail y plataforma. Entonces, profe, ¿y cuántas preguntas son mañana? las mismas niñas, mi niña, las mismas 10. Ah, ok. Las mismas. Hablando del examen, nosotras, digamos, por sesión, hoy era el tema que ya lo socializamos, el formato de solicitud de conciliación, el constancia de no acuerdo, la constancia de no asistencia, el acta. Entonces vimos el tema, pero me pareció más práctico más bien dejarles libre las 2 horas del examen para mañana. Adelante el tema y hoy veíamos los 4 temitas que quería que conocieran ustedes, como es el peritaje, ¿cuál otro les dije? El ombudsman, el partnering, los buenos oficios, que lo socializó, digamos, el mismo día o el día de notas. Pero como llevamos un ritmo bonito para no parar, sin embargo, les recuerdo, cuando dijimos que se levanta constancia de no acuerdo, en qué momento de la audiencia,
de la audiencia de conciliación o la audiencia ante el inspector de trabajo, cuando el inspector levanta constancia de no acuerdo. O constancia de no asistencia o acta. Cuando no hay acuerdo entre las partes, cuando una de Cuando no hay acuerdo entre las cuando no hay partes. el acuerdo entre las dos partes o algún. Sí. Entonces, se levanta constancia de no acuerdo cuando dentro de audiencia una de las partes no está de acuerdo con la fórmula del otro o una de las partes no admite la pretensión del convocante. Entonces, definitivamente, pues la función del inspector o del conciliador es ayudar a buscar el camino a la conciliación, pero no obliga. Entonces, lastimosamente se da fallida la audiencia con constancia de no acuerdo. Entonces, si faltare una de las partes a la audiencia o ninguna asistiere, 3 días siguientes hábiles después de la audiencia se levanta la constancia de no asistencia. Si se llega al acuerdo, ¿se levanta qué? ¿Qué levanta el inspector de trabajo o el conciliador? Hacen el acta. El acta de Acta de conciliación. ¿Qué debe contener? Fecha. La fecha, los nombres. Los datos de las partes. Sí, Los números participan de en la las audiencia. Los hechos y pretensiones. Creo que no trabajaba los hechos y pretensiones a los que llegaron. Exacto. Entonces, se dice que una información sucinta de los hechos, como dicen ustedes, los hechos se hablan de una manera sucinta dentro del documento. Y el acuerdo al que llegaron debe ser ¿qué? Para que se cumpla. Para que se cumpla el acuerdo. Ese debe ser, cuando hablamos de una deuda, es el valor, la forma de pago, en dónde se va a cancelar, la fecha exacta, el día. Entonces debe ser... ¿Cierto e indiscutible? No. Incierto. El acuerdo debe ser claro, expreso y exigible. Claro, ¿por qué? ¿Qué me debe? ¿Cuánto me debe? Expreso, sí. Le voy a pagar así en el 20 de junio, el 20 de julio, el 20 de agosto. ¿Cómo le voy a consignar en su cuenta corriente? En cada cuenta, como son 3 millones, entonces 1 millón el 20 de junio, 1 millón el 20 de julio y 1 millón el 20 de agosto, depositado en la cuenta número tal, del banco tal, cuenta de ahorros. Entonces el acuerdo debe ser claro, expreso y exigible. Eso en cuanto a los documentos, lo que estuvimos viendo. Bueno, mis niñas. Entonces, yo quería que ustedes conocieran que hay de pronto temas que corresponden a ustedes muy importantes. Por ejemplo, si la empresa para la que yo trabajo, entonces yo manejo X o Y departamento y se logró hacer una muy buena negociación con el Estado. Entonces, logramos participar dentro de esa negociación y fuimos nosotros quienes nos ganamos la licitación. ¿Sí han oído? La licitación para ampliar una vía para el puente, no sé qué, Bogotá-Armenia, que lleva años. Entonces, ¿quiénes ganaron? La empresa que ganó esa licitación no ha cumplido, pero entonces sucede que salen muy buenos negocios y uno participa, licita, voy a licitar, voy a participar, voy a presentar las fortalezas de mi empresa y puede desarrollar esa obra. Entonces, ganó la licitación, por ejemplo, de la pintura de todos los puentes peatonales de Bogotá. Ganó la licitación una empresa que haga, por ejemplo, toda la tubería para, si han visto los puentes, llevan unos tubitos donde uno generalmente se puede sostener, bueno, una licitación de esas, pero es que yo solamente, mi empresa, la fortaleza es tener las cortadoras para cortar esos tubos, pero yo no manejo
pintura biluminosa, que es una pintura que llevan especial, por ejemplo, los pisos o los tubos. Entonces voy a, sin perder esa licitación y tener que invertir, y de pronto que yo fabrico la pintura, que yo la importo, que yo no, voy a hacer con esta empresa que conozco de pintura, ¿cómo es que llaman? Hay una fábrica de pintura muy conocida, Pintuco, bueno, entonces voy a decirle a Pintuco que trabajemos juntos, entonces esos son alianzas. Alianzas. ¿Quién va a hablar de ese tema de las alianzas? Voy a conseguir qué para fortalecer mi empresa. ¿Alguien va a hablar de eso? El ombudsman, el partnering, los buenos oficios, el peritaje. Roxana y yo vamos a hablar sobre los buenos Sí, oficios. profe, pero es que te iba a decir que Juli faltaba por tema, o sea, de las primeras exposiciones, ella es la que falta con el tema de negociación. Ujú. Entonces, no sé si ella comienza o comenzamos nosotras. Bueno, yo voy a hacer como les cuento, y ustedes querían que cada una, sí, yo voy a hablar de esto. Ah, bueno. Por ejemplo, eso es un temita. Hay otros, hablábamos cuando, para que vean que a nivel países también se aplica de alguna manera los mecanismos. Entonces, hay agentes oficiosos. Por ejemplo, cuando en la presidencia de Álvaro Uribe, la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas, se retiró de ser el agente oficioso cuando estaban las conversaciones con las FARC. Entonces se retiró, no fue más el agente oficioso, es como el país que dice yo quiero prestar mis buenos oficios, entonces yo, Estados Unidos, quiero ser partícipe y prestamos el país y prestamos nuestros agentes oficiosos para que intervengan, que logre abrir diálogos que no han podido solucionar de manera interna. También se habla de aquella persona experta en algún asunto, entonces vamos a contratar a esa persona para que nos dé el avalúo de ese inmueble que vamos a comprar, el avalúo de ese vehículo. ¿Algunas enfocó de pronto qué es? Cuando hay un accidente, entonces cuando pasa algo, Dios no lo quiera, una balacera, entonces marca con tisita en dónde quedó la bala, en dónde quedó la persona, ponen cintas y todo eso, entonces se llaman peritos en la parte judicial. Entonces, peritos expertos, una persona experta en un tema que se ha especializado en ese tema técnico, porque es un estudio técnico. Entonces, se especializó en inmuebles, se especializó en vehículos, se especializó en la parte judicial. Bueno, yo le estoy haciendo como un enfoque. Pero ¿cómo vamos a empezar? Entonces, ¿quién va a hablar del ombudsman? Profe, pues yo investigué qué es el ombudsman, pero yo no hice diapositivas como tal, Ah, no se preocupe. sino una investigación. Dice Bueno, que el empecemos ombudsman entonces. es el defensor del pueblo. Bueno, buenos días, mi nombre es María Angélica, voy a hablar de ombudsman. Ombudsman significa defensor del pueblo. Es una autoridad del Estado encargada de garantizar los derechos de los habitantes antes de los abusos que pueden cometer o hacer los poderes políticos, en su caso legislativo, de ese mismo Estado. Es el órgano encargado de recibir y de investigar las quejas de los particulares contra las deficientes actuaciones o abusos de las autoridades. Acá en Colombia se ve mucho el abuso de la policía. Entonces, esos ombudsman son como los encargados de investigar si fue abuso como tal o a qué dependió el abuso, porque a veces acusan, pero tampoco ven lo anterior. Dice que también son unos humanos
el que actúa como vocero y representante del otro. O sea, es como la persona encargada de velar por lo de los derechos humanos, por los derechos de nosotros, que no seamos abusados, no seamos, tanto yo digo que no es solamente, no sé si en lo político, sino tiene que ver en todo ámbito del país, en eso no quedé muy clara, ¿sí? Sí, mi niña. Y pues eso es lo que investigué, profe. Resulta Ya. que esa persona, aquí ustedes recuerdan, como para enfocarlas un poquito ahora en los paros que hubieron, en el paro nacional, en diciembre, todos los paros, que participaba con unos chalequitos rojos, creo que era la Defensoría del Pueblo. Sí, sí, señor. Entonces, los defensores del Sí. pueblo. Entonces, el ombudsman, aquellos defensores que hacen respetar a nivel mundial las constituciones de sus países. Entonces, aquí lo mismo que en todos los países, la constitución, los derechos de las personas. Entonces, la Defensoría del Pueblo está presente en todo. Por ejemplo, cuando hay una audiencia, un proceso judicial respecto a derechos de menores, está presente en esas audiencias tanto el juez como las partes, los apoderados. También está el representante de la Defensoría del Pueblo. También está para hacer respetar derechos. En las audiencias los van a encontrar, ustedes pudieron ver en los paros, ustedes pueden ver en cualquier situación que se presente en la noticia, la Defensoría del Pueblo siempre hacen respetar nuestra Constitución, nuestros derechos. Entonces, es una manera de resumen, que ahí termina María Angélica, ¿sí? María Angélica. Sí, señora. Sí, Bueno. señora. Bueno, igual al final yo les mostraré una diapositiva así para ampliar, pero en sí de eso se trata. Es un defensor, el defensor del pueblo, y como le dije, hace respetar derechos, la constitución de todo, en todos los países lo hay. Bueno, ¿quién sigue? Con el partnering. Profe, pues yo tengo que el partnering, o sea, traducido a español es asociación, em, que se refiere, pues digamos acá como a la asociación de una empresa con otra para que promocione algún producto o servicio con intereses mutuos. Eh, Correcto. digamos que tiene como unas ventajas em, donde encontramos el ahorro en la inversión, la consolidación de la experiencia, control del proceso productivo, mayor capacidad y aumento de los servicios, mejoras en la inversión y aumento en el valor de la empresa y la comodidad del cliente. Em, digamos que cuando se busca un partner o un socio, la idea es establecer una relación empresarial donde una de las empresas debe ser innovadora y digamos que en ambas debe primar la búsqueda de una evolución constante con la otra em, y estar renovando los servicios ofrecidos y digamos que también las mejoras. Em, deben pues tener fortalezas, tener una amplia red de contactos y clientes para, digamos, tener nuevas oportunidades de aprender y también contar con apoyo. Eh, y ya, básicamente es eso, el partner es partnering, es asociaciones, asociarse con otra empresa con intereses mutuos y ya. Correcto. Entonces son Asociarse con alianzas. otra empresa con Correcto. intereses. Es partner proveedor y partner vendedor. Entonces el proveedor es el que vende sus servicios y el vendedor es que lo vende como producto propio.
Entonces, de eso se trata el partner. Entonces, no hay, la ventaja es que lo están utilizando ahora mucho porque no, la ventaja es que no tienen que invertir como tal en dinero, sino en productos, en físico. Y el que lo compra es el que lo vende como así propio. Entonces, ahora se utiliza mucho en las empresas. Aunque esto dice que es antiguo, pero se está viendo ahora por los beneficios del ahorro. Bueno, entonces esos son los que llamamos alianzas y lo que les explicaba. Entonces sale una negociación grande con una industria, pero yo no tengo X producto para entregar todo el pedido, entonces me voy a aliar, voy a hacer una alianza con un partner que tenga esa fortaleza, que sea conocido, que tenga un muy buen producto, que yo pueda confiar en ese producto y esa alianza que voy a hacer para el buen nombre de mi compañía, el buen nombre de mi producto. Entonces voy a aliarme. Un ejemplo, trabajo sistemas de seguridad, medios tecnológicos, alarmas. ¿Se han visto? Infrarrojos, cámaras, todo ello. Y con el Estado. El Estado quiere decir, por ejemplo, con los edificios de los juzgados. Entonces, todos esos edificios son tantos pisos y generalmente se va la luz, se colocan unas lámparas de emergencia, de pronto las han visto, cuando no hay luz se prenden automáticamente. Las alarmas en caso de robo, entonces activa un infrarrojo, un sistema de incendio, un switch de llave, un switch magnético, pero entonces esos son medios tecnológicos, pero de repente, entonces, se dijo, necesitamos fuera de todos esos medios tecnológicos, cámaras, alarmas, infrarrojos, todos esos equipos contra robo, que haya personal de vigilancia. También necesito personal de vigilancia en la entrada de los juzgados, necesito un control. Yo no lo tengo. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Buscar aquellas empresas que se dedican a la vigilancia y seguridad privada, en donde hay vigilancia en las porterías de los edificios, de los conjuntos, de las empresas. Y entonces él fue en ese momento un partner. ¿Por qué? Le dije, necesito que trabajemos y yo coloco todos los medios tecnológicos y usted la seguridad. Pero como yo soy la empresa contratada, Delta Vigía, entonces soy quien voy a hacer los contratos, la facturación, todo, y usted pone la vigilancia. El costo es ese valor, por supuesto, es suyo. Pero necesito que los vigilantes sean personas que usted tenga legalizado el armamento que se va a utilizar, que usted tenga legalizado. Todo ello son alianzas que uno consigue para poder continuar con una contratación estatal, porque de lo contrario yo la perdería. Pierdo ese contrato porque ellos me dijeron, aquí en adelante necesito que ustedes suministren todo. Medios tecnológicos, vigilancia personalizada, que manejen tal armamento, que manejen, hay empresas o conjuntos residenciales, si de pronto ustedes viven en alguno, que los vigilantes tienen armas con gas pimienta. Entonces no pueden utilizar armas comunes, sino gas pimienta que tiene son 10 minutos más o menos en caso de que para inmovilizar a una persona que entró, quiso atracar, se inmoviliza con ese gas. Entonces todo eso se mira, entonces el partner debe manejar y tener todos los permisos que debe cumplir para prestar servicios de vigilancia. Entonces yo hago alianza con él, no el Estado, sino yo que tengo el contrato Delta, hago una alianza con ese partner para que me apoye y presentemos nuestra licitación y continuamos con el contrato estatal. Un ejemplo es ese. Entonces, ¿quedó claro ese temita? Sí, señora. Vamos a hablar entonces de los buenos oficios. Sí, señora. Tiene la palabra. Roxy, ¿vas a compartir la pantalla o la comparto? Como quieras, si quieres la compartes tú para que tú puedas de una vez compartir el video porque yo no sé hacer eso. Vale, pues. Bueno, Ya les di.
¿Está viendo mi pantalla? Sí, señora. María Camila. Entonces, buenos días, compañeros, profesora. El día de hoy, entre Roxana Franco y yo, María Camila Rojas, vamos a exponer el tema sobre buenos oficios. Ay, Tienen la palabra, gracias. un momento, un momento. Dale la primera. Espera, porque no sale. Bueno, está. Dale. Bueno, ¿con qué nos referimos a buenos oficios? Hablamos de buenos oficios cuando un país advierte que hay una controversia y procura aproximar a las partes contendientes por medio de la diplomacia. Que la diplomacia es la ciencia que estudia los intereses y las relaciones que se dan entre unos estados y otros. La intervención de este tercer país puede darse de manera espontánea o a solicitud de los países involucrados en la disputa. Los buenos oficios proceden incluso cuando ya se ha desencadenado un conflicto. El tercer estado puede exhortar a las partes a que inicien o reinicien negociaciones o intenten usar otro método para solucionar la controversia. La diferencia existente entre los buenos oficios y la mediación es que el primero no existe una propuesta y la mediación da para solucionar el conflicto, que es algo que más adelante les va a explicar mi compañera María Camila, porque ahí son parecidos el tema de buenos oficios con la mediación. Sigue. Listo. Entonces, a continuación Dime. les mostraremos un pequeño edición con Venezuela y Estados Unidos, y pues es el video que más apareció así como para este tema. Y este Dale. lunes el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, reiteró su ofrecimiento de buenos oficios para una negociación seria en Venezuela que pueda beneficiar al pueblo y alivie las tensiones en el país. Así lo dio a conocer el funcionario en un comunicado hecho público tras su reunión con el canciller venezolano Jorge Arriaza, quien acudió a la ciudad de Nueva York para actualizar información sobre la actual situación de su país. En el mismo orden de ideas, el canciller cubano Bruno Rodríguez alertó sobre la existencia de un proyecto de resolución que prepara Estados Unidos para intentar legalizar en el Consejo de Seguridad la agresión militar contra Venezuela, que tendría respuesta de rechazo en un documento alternativo que estaría preparando Rutte. En tanto, Caracas reitera que no permitirá que la ayuda humanitaria se use como excusa para una agresión de dimensiones mayores. El canciller Arriaza participará en un encuentro con los países no alineados. Listo. Entonces, vamos a hablar nosotras también, como lo venía ¿Acabó diciendo. o se trabó el video? Señora. Ah, no, ya. Que vamos a hablar de, como venía diciendo Roxana, de la diferencia entre los buenos oficios y la mediación. ¿Listo? Entonces, existen estos dos términos, existen desde los orígenes del derecho internacional. Sin embargo, a pesar de una coincidencia cronológica en el origen de ambos medios de solución, existen diferencias conceptuales que pues vamos a establecer en este momento. Entonces, los buenos oficios quiere decir que estos métodos son los métodos en los que existe una propuesta para resolver la controversia y solo se intenta aproximar a las partes para que lleguen a una solución. También quiere decir que facilita el acercamiento para hacer visibles las negociaciones directas sin que para ello un tercero participe en estas soluciones, por decirlo así. Y la mediación se puede decir que es para mediar una propuesta para solucionar el conflicto, aunque esta propuesta no es de manera obligatoria para las partes en el litigio, que es lo que hemos venido hablando. La gestión de mediación va más allá de los buenos oficios, pues se trata de que un tercero haga una colaboración activa en estas negociaciones, sirviendo como intermediario para allanar las dificultades y surja entre las partes un modo confidencial sin que sea necesaria una formalidad escrita. También se puede decir que, mejor dicho, en otras palabras, se puede decir que los buenos oficios
No busca un tercero, sino el acercamiento de las partes para que luego ellas solucionen el conflicto por sus propios medios. ¿Listo? Como dice la presentación, para que sea la mediación un método posible de arreglo amistoso. Ay, yo no sé por qué no pasa. Listo, entonces vamos a hablar sobre la ESD, que es el Estado Social de Derecho, que acá no entiendo muy bien, pero la profe me corrige. Es como ellos tienen o sea, como esos entre países tienen como una ley, una norma que los rige entre ellos. Entonces, encontré esto. Entonces dice que los buenos oficios, la conciliación, la mediación pueden intentarse en cualquier momento. Esto está según el párrafo 3 del artículo 5 del ESD, pero no antes en que se haya formulado una solicitud de celebración de consultas, que es necesaria para iniciar la aplicación de los procedimientos del ESD, incluido en el artículo 5, párrafo primero del artículo 1 del ESD. Por ejemplo, las partes pueden iniciar estos procedimientos en el curso de celebración de consultas. El reclamo no deberá pedir el establecimiento de un grupo especial antes de que haya transcurrido este periodo, salvo que las partes coincidan en estimar que el procedimiento de buenos oficios, conciliación o mediación no ha resuelto la diferencia. Esto está en el párrafo 4 del artículo 5 del ESD. Sin embargo, estos procedimientos pueden darse por concluidos en cualquier momento. Párrafo 3 del artículo 5 del ESD. Si las partes están de acuerdo, los procedimientos pueden continuar durante el examen de la cuestión por el grupo especial. Párrafo 5 del artículo 5 del ESD. Los procedimientos de buenos oficios, conciliación y mediación son estrictamente confidenciales y no menoscaban la posición de cualquiera de las dos partes con el subsiguiente procedimiento de solución de diferencias. Párrafo segundo del artículo 5 del ESD. Esto es importante porque durante estas negociaciones una parte puede ofrecer una solución de aveniencia, admitir ciertos hechos o comunicar al mediador las condiciones máximas que está dispuesto a aceptar para resolver la diferencia. Si las negociaciones no permiten llegar a una solución mutuamente convenida y la diferencia pasa a la etapa jurisdiccional, esta actitud constructiva de flexibilidad y apertura no ha de redundar de detrimento en las partes. Dale, Cami. Espera porque me toca salirme y volver a entrar. Bueno, aquí nosotros queremos hablar de como de unos ejemplos de los secretariados de los buenos oficios que encontramos en la página de la ONG, dependiendo de las resoluciones. Entonces aquí pusimos un ejemplo que es de Buenos Aires, en buenos oficios con Argentina, con Irán. y pues este es como un ejemplo de lo que se hizo en estos años. ¿Sí? Es más a modo de ejemplo como para que lo miren. Ay, no, me toca salir. Bueno, ¿me permiten un minutico? Ya me voy a retirar, me voy a recibir un papel, ¿no? Permítame un segundito. Tranquila. Ahora sí quiso. ¿Listo? Listo. Entonces, aquí en este documento que nosotras adjuntamos para la presentación, se puede observar un documento de buenos oficios que se realizó en Argentina por un tratado y se puede observar también las firmas de los diferentes países con los que se pactó. ¿Listo? Es que se demora un poquito en pasar, pero sí pasa. Este punto del que está hablando su compañera es muy importante porque hay países que firman tratados y entonces por estar ese país dentro de ese tratado participan todos, digamos Latinoamérica. De Venezuela estaba el pacto andino, se retiró Venezuela porque Venezuela no quiere que ningún país preste sus buenos oficios porque tal como vimos en la presentación que hicieron en donde se informaba los buenos oficios que quería prestar otro país, inmediatamente, ¿qué dijo el presidente? Quieren aprovechar el tema de prestar sus buenos oficios para lo que él asegura siempre es que los países se quieren meter a tomar decisiones que competen solo a Venezuela.
y no tiene en cuenta que los buenos oficios son ese servicio, ese camino, o quieren prestar o abrir un camino al diálogo entre el presidente y la sociedad, entre el pueblo. Lo que él dice es, lo que está explicando en este momento la compañera es esos tratados que firman los países es precisamente para eso, para el momento en que se presente un conflicto que no pueda resolver interno el país, los otros países que hacen parte de ese tratado puedan prestar sus buenos oficios, actuar como agentes oficiosos, sin dar en sí una opinión, pero sí una fórmula, sin dar decir, se va a tomar la decisión respecto a lo que estoy diciendo. En estos temas no es decisión, sino es proponer, hacer propuestas y abrir espacios y nombrar a algunos representantes de ese país para que abran el camino, intercedan. Entonces, de eso es lo que nos va a hablar la compañera, de algunos tratados que firmaron algunos países. Entonces, qué pena, y te aclarar esta parte. Profe, igual, gracias por el apunte. Gracias. Y ya por último, no me tocó salirme otra vez. Y ya por último, pues aquí tenemos las referencias. Y ya. Muchas gracias, excelente. Entonces, yo quiero también que tengas como un poquito más claridad en cada uno de los puntos. ¿Alguien va a hablar de peritaje? Yo, profe Marcela. Hable, mi niña, tiene la palabra. Bueno. Entonces el peritaje, pues hay diferentes tipos de peritaje, pero yo me enfoqué en judicial, pues porque es lo que abarca como lo que estamos viendo. Entonces, pues el peritaje judicial, ¿qué es? Fundamentalmente es un proceso penal, que esto ayuda al instructor, al fiscal y al tribunal a que estudie los materiales o las causas para así poder obtener las pruebas que brinden al perito, establecer nuevas circunstancias para así, mediante la investigación, se pueda llegar a una conclusión. ¿Para cuánto tiempo se demora un perito judicial en dar el dictamen? Por lo mínimo 20 horas. Para que generalmente, pues, la confesión de su informe pericial es el hecho con la controversia. Como el perito judicial tiene que tener unos requisitos. El primer requisito es que tiene atención a la forma del Código Penal en vigor desde julio del 2015. Por ejemplo, una multa de tráfico, es decir, se demoran 6 meses a que el implicado, o sea, los antecedentes del ciudadano, aparezcan